Hola, soy Guadalupe María de Apóstol. Aunque la serenidad es lo último que habita en mi mente estos días. A mis 25 años, pensé haber encontrado mi lugar en el convento de Santa Marta de Cali, en una pequeña ciudad del sur. 3 años de noviciado me habían preparado para una vida de servicio y contemplación. O al menos eso creía, hasta que él llegó. El padre Samuel llegó a nuestro convento una tarde gris de abril. Alto, con ojos oscuros que parecían adentrarse en el alma, y una voz que podía calmar cualquier tormenta. Su presencia cautivó a todas las hermanas desde el primer instante. Pero fue su mirada, esa que parecía descifrar cada rincón de mi ser, la que me desarmó por completo. Era como si pudiera ver más allá de mi exterior, llegando hasta los rincones más profundos de mi corazón y revelando todo lo que yo misma temía admitir. Con cada sermón, los días se volvieron más complejos. Sus palabras sobre la entrega y la fe resonaban, pero en mí provocaban algo diferente. Mis pensamientos se llenaban de imágenes de sus manos, imaginando cómo sería sentirlas en lugar del frío contacto del rosario. Cada vez que se acercaba a mí durante la comunión, una corriente me recorría el cuerpo. Era una mezcla de reverencia y algo más, algo que me dejaba desconcertada. Una noche, incapaz de dormir debido al torbellino de emociones que me asfixiaba, decidí ir a la capilla en busca de claridad. Allí estaba el padre Samuel, arrodillado frente al altar, iluminado por la tenue luz de las velas. La escena tenía un aire casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero la atmósfera estaba cargada de algo más que santidad. Sin querer, dejé escapar un suspiro que rompió el silencio. Él se giró, sorprendido al notar mi presencia. «Hermana Elena», dijo con su voz serena, «¿qué hace aquí hasta ahora?» «No podía dormir, padre», respondí mientras un leve calor se extendía por mis mejillas. «Vine buscando paz». Se acercó lentamente, y pude percibir su aroma. Una combinación de incienso y algo más terrenal, profundamente humano. «¿Qué le preocupa, hija?», preguntó mientras posaba su mano sobre mi hombro con suavidad. Ese simple gesto desencadenó una sensación que me dejó sin palabras. «Dudo de mi camino», susurré, evitando su mirada, temiendo lo que podría encontrar en sus ojos. Lo que ocurrió después fue un instante suspendido entre la realidad y algo que no lograba comprender. El padre Samuel me miró con una intensidad que hizo que mi respiración se detuviera. Había algo en su expresión que era más que preocupación espiritual, algo que revelaba un destello de humanidad, un deseo reprimido. «A veces», dijo en un susurro, «las pruebas más grandes son aquellas que enfrentamos en silencio». Sin pensarlo, me acerqué un poco más. Lo que sucedió a continuación no está claro en mi memoria. Solo es que mi corazón estaba en una batalla entre la razón y algo mucho más fuerte. ¿Y si no quiero resistir la tentación? La pregunta salió de mis labios como un susurro cargado de significado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar los latidos de mi corazón tan fuertes que temía despertar a todo el convento. El padre Samuel parecía estar librando una batalla interna, su rostro pálido y su expresión tensa reflejaban la lucha entre su deber sagrado y el deseo profundo que había despertado en él. Su mirada habitaba la mía, como si tratara de esconder lo que realmente sentía. Pero sus ojos no podían ocultar lo evidente, él también estaba atrapado en el mismo torbellino que yo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, suspiró. El sonido de su respiración profunda resonó en la quietud de la habitación, y fue como si el aire se volviera más denso, más cargado de emoción y culpa. Con un suspiro que sonaba derrota y victoria al mismo tiempo, tomó mi rostro entre sus manos con una ternura inesperada y una urgencia palpable. «Que el cielo nos perdone», murmuró con voz grave, como si buscara consuelo en palabras sagradas antes de rendirse ante lo inevitable. Y antes de que pudiera responder, sus labios encontraron los míos en un beso que, en ese instante, desafió todas las reglas del universo. Ese beso fue como probar tanto el cielo como el infierno al mismo tiempo. La suavidad de sus labios, inicialmente cautelosos, se transformó rápidamente en un beso exigente, demandante, que despertó en mí sensaciones desconocidas. Cada caricia, cada roce, parecía encender una chispa en mi piel, una chispa que se transformaba en un fuego incontrolable.
Era como si cada parte de mí, cada célula, estuviera viva por primera vez, como si estuviera despertando de un sueño profundo y placentero. Mis manos temblorosas se aferraron a su sotana, como si intentara mantenerme anclada a la realidad mientras el deseo comenzaba a arrastrarme. Las suyas, por otro lado, exploraban mi espalda con una certeza que me hacía sentir vulnerable y al mismo tiempo deseada. Descendían lentamente, peligrosamente, hacia la curva de mis caderas, donde el contacto con mi piel encendía una electricidad que me recorría entera. Estábamos tan cerca, tan perdidos en ese momento, que el mundo exterior desapareció por completo. Pero de repente, un ruido en el pasillo nos separó bruscamente, como una llamada de la realidad que nos arrancaba de nuestro pequeño infierno personal. Nos apartamos, jadeantes, con los ojos brillantes de deseo y culpabilidad, mirándonos fijamente, como si buscáramos respuestas en el otro. Esto está mal, dijo él, su voz grave y temblorosa, como si al decirlo intentara convencer a su propia conciencia. Pero su cuerpo, su lenguaje no verbal, decía lo contrario. Podía ver la lucha interna reflejada en su rostro, el conflicto de un hombre que había dedicado su vida a la fe, pero que ahora se veía arrastrado por una pasión prohibida que no podía controlar. Entonces, ¿por qué se siente tan bien? Respondí audazmente, replicando sus propias palabras de un sermón anterior sobre el amor puro versus el terrenal, desafiando las reglas de lo que estaba bien y lo que no. Él me miró, sorprendido por mi atrevimiento, pero también con una chispa de admiración en sus ojos. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa de miradas furtivas, roces accidentales que nunca parecían ser accidentes. Cada vez que nuestras manos se tocaban, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo, y aunque tratábamos de mantener la compostura, la tensión entre nosotros era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. Cada misa se volvía un recordatorio constante de lo prohibido que habíamos hecho. Las palabras de las escrituras ya no eran las mismas, parecía que cada versículo tenía un doble sentido, y las oraciones que antes me brindaban consuelo ahora solo me recordaban lo que había cruzado entre nosotros. Cada confesionario, cada encuentro privado, se convertía en una sesión de tortura dulce, donde las palabras de arrepentimiento se mezclaban con promesas silenciosas de más encuentros secretos. Mi mente estaba atrapada entre el deber sagrado que había jurado y el deseo incontrolable que me consume. Cada misa, cada oración, me parecía más distante, como si estuviera viviendo una mentira. Todo lo que había creído hasta ese momento se desvanecía, y lo único que quedaba era la promesa de un amor que desbordaba las normas y las enseñanzas que se me habían inculcado. Una tarde, mientras ayudaba en la biblioteca del convento, rodeada por los estantes de libros antiguos, el aroma a papel envejecido llenaba el aire. Me sentía envuelta en la serenidad de la biblioteca, lejos de los ojos de los demás. Pero el silencio se rompió cuando el padre Samuel entró sin previo aviso. Estábamos completamente solos. La atmósfera estaba cargada de electricidad, como si el aire mismo estuviera cargado de una tensión que nos rodeaba. Sin decir una palabra, él avanzó hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, me acorraló suavemente contra una estantería llena de volúmenes polvorientos. La cercanía entre nosotros era insoportable, y cada respiración, cada latido de mi corazón, resonaba en el espacio cerrado. Ya no importaba el convento, ni las reglas, ni el miedo a lo que sucedería si nos descubrían. Lo único que importaba era esa necesidad incontrolable de estar juntos, de sucumbir al deseo, sin pensar en las consecuencias. Sus manos recorrieron mi cuerpo por encima del hábito con una familiaridad peligrosa. Despertaron sensaciones que ninguna oración podría calmar ni mitigar. Esto es un error, murmuré mientras sus labios trazaban un camino ardiente por mi cuello. Entonces cerremos juntos, respondió su voz ronca llena de deseo incontrolable. Esa noche, en la penumbra de la sacristía, cruzamos todas las líneas imaginables entre lo sagrado y lo terrenal. Fue apasionado y absolutamente inolvidable. Sus manos, acostumbradas a manejar objetos sagrados, ahora recorrían cada parte de mi cuerpo con una dedicación que rozaba lo reverente. Mis labios, que solo habían pronunciado oraciones al cielo, ahora susurraban su nombre en éxtasis mientras nos perdíamos el uno en el otro. Pero al amanecer,
La culpa se presentó como una sombra inevitable. ¿Cómo podíamos predicar lo que creíamos si nosotros mismos habíamos sucumbido a la tentación? Cada encuentro en el templo se volvió un recordatorio constante de lo que habíamos hecho y de lo que seguíamos ocultando. Nuestros momentos compartidos continuaron en secreto, cada vez más frecuentes y osados. En los rincones privados de la iglesia, detrás del altar, en su habitación cuando estábamos seguros de que nadie nos vería. La adrenalina de casi ser descubiertos solo avivaba más el deseo que sentíamos. Sin embargo, sabíamos que no podríamos guardar este secreto para siempre. Una noche, cuando el convento ya había caído en el silencio de la oscuridad, la Madre Superiora nos sorprendió. La luz tenue de las velas titilaba débilmente, como si el mismo aire se hubiera detenido en anticipación. Allí estábamos, en un abrazo tan prohibido como ansiado, sin darnos cuenta de lo cerca que estábamos de ser descubiertos. Su rostro reflejaba una mezcla de horror y desaprobación, pero también una cierta incredulidad, como si no pudiera comprender lo que veían sus ojos. La mirada de la Madre Superiora, llena de condena, nos paralizó. ¿Cómo pudisteis?, murmuró, apenas audible, antes de que la realidad se nos cayera encima con la fuerza de un rayo. El escándalo estalló de inmediato. El convento, que hasta ese momento había sido un refugio de fe y orden, se sumió en el caos. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, pero a la vez, se hubiera acelerado, y en ese instante, supimos que todo había terminado. Fui separada de él, confinada en mi celda, donde la oscuridad no solo llenaba el espacio, sino también mi corazón. Mis pensamientos giraban en un torbellino, confundidos, incapaces de encontrar descanso. Él fue alejado de la comunidad para evitar que más vergüenza cayera sobre nosotros, una sentencia que no solo lo separaba de todos, sino que también nos alejaba el uno del otro, tal vez de manera definitiva. Mi alma sentía el peso de esa separación como una carga insoportable, y mientras la soledad me envolvía, me hundía en un mar de lágrimas. Cada una de ellas estaba cargada de una pregunta que me martillaba constantemente: ¿era nuestro vínculo realmente un pecado? ¿Habíamos cometido una transgresión que no podía ser perdonada, o, en el fondo, este ardor compartido era simplemente una manifestación más pura de lo divino, una conexión más allá de las reglas terrenales? Los días pasaron, pero el tiempo no trajo consuelo. Cada misa, cada oración, parecía vacía. El eco de mis propios pensamientos se superponía a las palabras sagradas. Lo que había creído con firmeza ahora se desmoronaba ante mí, como si mi fe fuera un castillo de arena arrasado por las olas. Mi mente, atrapada en una espiral de dudas, no encontraba respuesta. Y luego, una semana después, mientras intentaba encontrar algo de paz en la biblioteca, recibí una carta. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho al ver su letra, aquella escritura que había aprendido a reconocer y que ahora me provocaba un nudo en el estómago. Te espero afuera esta noche, a la medianoche. Mi respiración se aceleró. Las palabras parecían resonar en mi mente con una urgencia desesperada. La carta no solo me pedía que lo encontrara, sino que me ofrecía una oportunidad para huir de todo, para dejar atrás el convento, la fe, la vida que conocía, y comenzar algo completamente nuevo con él. Si eliges seguirme, comenzaremos una nueva vida juntos. Dejaremos atrás todo lo que hemos sido y construiremos un futuro lejos de la mirada de todos. Si no vienes esta noche, entenderé que has elegido tu vocación por encima de mí, que has decidido seguir el camino que la sociedad ha trazado para ti. La carta, cargada de promesas y desesperación, me dejó en un estado de conmoción. Mientras mis manos temblaban, las preguntas no dejaban de atormentarme. ¿Debía seguir a mi corazón, abandonar todo por él y correr hacia lo desconocido? ¿O debía aferrarme a la vida que había jurado seguir, a la fe que me había dado propósito? Esa noche, me encontré frente a las puertas del convento, la puerta cerrada entre mi antiguo mundo y un futuro incierto. La oscuridad me envolvía, pero mis pensamientos brillaban como faros. Allí estaba, frente a la encrucijada de mi vida. Mi corazón latía con fuerza, la ansiedad me nublaba la razón. Por un lado, el firme compromiso con mi fe, con la vocación que había elegido, que me había prometido una vida de servicio y devoción. Por el otro, el deseo que ardía en mi pecho,
ese deseo incontrolable que me había consumido desde el primer momento que nuestras almas se habían tocado. La pasión que compartíamos no era solo carnal, era más profunda, más abrumadora. ¿Qué haría? Me quedaría, cumpliendo con las expectativas de mi vocación y mi deber. O correría hacia sus brazos, a la promesa de un amor que desbordaba las reglas y los límites establecidos. Las puertas del convento se alzaban ante mí, como un símbolo de mi pasado, de todo lo que había sido. Pero más allá de ellas, solo había oscuridad y el misterio de lo que vendría. ¿Qué creen que hice? ¿Me quedé, entregada a mi vocación, o abandoné todo por un futuro incierto junto a él? ¿Seguiría el llamado de mi corazón o renunciaría a la pasión que había transformado mi vida para siempre?